Ya en nuestra sección de consumo. Ahora, en nuestra sección de actualidad, vamos a hablar 11 años después, pero bien alto y bien claro, sobre el caso Afinsa. 18.000 afectados en nuestra región y más de 200 millones de euros perdidos, tirados a la basura. ¿Ustedes creen que todavía venden dan duros a 4 pesetas? Pues esto es lo que piensan algunos extremeños. Bueno, invierte la gente porque se piensan que van a ganar ellos algo y no, en ningún momento les van a dar beneficio ninguno. Eso lo entiendo yo. Amigos, que de los bancos no te puedes creer nada, entonces, pues mucho menos fondos milagros, que no existen. De hecho, entonces todo el mundo sería rico. No, claro, yo no, en los bancos no confío. Lo último que hay que confiar porque aprietan todo lo que pueden, claro, eso es un negocio. Te cobran por todo, te dicen lo que tienes que hacer con tu dinero, a las horas que tienes que ir, a las que no puedes ir. Yo creo que cada vez las personas más mayores que entienden menos son las que más se dejan engañar sobre este tema. Es mi marido quien se encarga de todas las cosas del banco, yo no suelo ir a los bancos. Nadie te da 4 pesetas por un duro. El que la coge porque lo sabe. Para tener fondos tienes que estar bien enterado y asesorado y tener un conocimiento del tema ese, porque es que si no es un riesgo. Yo jamás he metido un dinero en un banco para que me dé ningún interés porque no lo han dado. Ellos están ahí para utilizar tu dinero para ellos enriquecerse más todavía. ¿Cómo se dejan engañar? Pues a mí qué. ¿Tú te crees que a ti te dan 4 pesetas por un duro, que todavía pienso en pesetas? Pues no. Personas que han perdido todos sus ahorros. Incluso han enfermado, familias deshechas por este desastre económico. Incluso gente ha llegado a perder la vida por este tremendo disgusto económico. Nosotros hoy, en Vive la Tarde, en nuestra sección de actualidad, 11 años después, vamos a analizar bien alto y bien claro el caso de Afinsa y de Forum. En Extremadura, 18.000 fueron los extremeños afectados, con más de 200 millones de euros perdidos y tirados a la basura. Pues bien, para analizar este caso de Afinsa y Forum, se encuentran con nosotros 3 personas que conocen bien a fondo este asunto. Si os parece, paso a presentarles a José Luis de Andrés, ex directivo de Afinsa. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Tony. Tenemos también a Guillermo Cáceres. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Tony. ¿Un afectado? Sí, afectado. ¿Cuánto le llegaron a estafar? Pues 137.500 euros. ¿Los ahorros de toda la vida? Los de toda la vida. La ilusión mía que tenía para cuando llegase más o menos a esta edad de jubilado, poder llegar a tener un algo para mí y para mis hijos. Bueno, y por último nos acompaña Antonio Sáez, que es abogado financiero, que nos va a abrir muchas luces en todas estas sombras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony. Bueno, y sobre todo me interesaba esos 130 y pico mil euros, que sí. Ahora mismo, ¿dónde están? Pues eso es lo que quisiéramos nosotros saber. ¿Dónde están? Pues están... nosotros no nos podemos dar una idea. Una idea sí tenemos de dónde están metidos. Están metidos en bolsillos, en... no sé cómo decirlo, pero en manos del Estado. ¿Cómo se metió usted en esto? Yo, muy fácil. Yo me metí muy fácil. Yo me metí a consecuencia, escuché por... ¿televisión? No, por radio. ¿Por radio? Por la cadena SER en Coria, de que estaban anunciando de que había unas empresas que ofrecían X dinero al cambio de lo que ingresara. O sea, una publicidad de radio. Una publicidad. ¿Y usted confió en eso? Yo confié. ¿Se asesoró en algún momento o fue directamente...? Yo, una vez que hablé con los delegados que llevaban aquellos, me asesoré por el público todo que había. Vamos, por gente que estaba... Por conocidos. Conocidos. Y me dijo que no tenían problema ninguno a la hora de llegar a las entidades bancarias. José Luis de Andrés es ex directivo de Afinsa, pero también afectado, porque se vio metido inmerso en toda esta trama. ¿Cómo has vivido, José Luis, desde ese punto de vista? Bueno, yo te agradezco que me des esta oportunidad, pero tenemos que empezar puntualizando algo. ¿Puntualiza? Sí. Le has preguntado aquí a este señor afectado que cuánto le estafaron, ¿vale? La segunda pregunta es, ¿quién se lo estafó? Afinsa nunca tuvo ninguna denuncia de ningún cliente porque le hubiera estafado. Ni siquiera tuvo un apercibimiento de la administración en cuanto al caso. Por lo tanto, la única estafa que se ha producido aquí, y así lo avala la sentencia de la Sala 28 de la Audiencia Provincial de Madrid,
es la que hizo ese golpe de Estado, vamos a llamarlo, esa intervención que hubo en las mercantiles Afinsa y Fórum Filatélico, que sumamos casi 500.000 afectados. Esos son unos 2 millones de personas. ¿Vale? Bueno, es un problema lingüístico lo que estamos hablando, José Luis. Sí, pero es importante porque no podemos empezar diciendo estafa. No, aquí no hubo estafados, porque para que haya... No hubo engañados. Aquí el único engaño que nos lo ha hecho ha sido el gobierno de turno con la Fiscalía Anticorrupción como brazo armado de la ley. No hay más ¿Cómo estafa. definirías tú esto entonces? Esto es una conspiración. Y hay conspiración porque hay beneficiarios. Hay grandes beneficiarios que se han llenado los bolsillos por estas intervenciones. Y a ti te ha pillado en medio... permíteme la expresión, vendiendo la moto. Yo no vendía ninguna moto. Prueba de ello es que a mí el gobierno, el Ministerio de Economía, el señor Cristóbal Montoro, en su manual financiero y de ahorro, me recomendaba que invirtiera en Afinsa y Fórum, porque era una inversión excelente. Cartas de reconocimiento del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, etcétera, 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 avalaban el buen hacer. O sea, te daba una seguridad. Totalmente, de los 26 años de historia que llevaban. Si te parece, vamos a preguntar a nuestro experto financiero, ¿qué es Afinsa? Para que la gente que no está viendo en casa, vamos a recordar brevemente qué ocurrió con Afinsa hace ya 11 años, que afectó a tantas y tantas familias y que se llevaron incluso vidas por delante. Claro, ahí radica la historia y es por donde José Luis ha puntualizado muy claramente. Ha dicho, estamos hablando de las mercantiles, ¿verdad? Que has dicho con mucha intención. Las mercantiles Afinsa y Fórum. La clave está en la consideración jurídica de con quién estábamos hablando. ¿Quiénes eran Afinsa o Fórum Filatélico, que es lo mismo? Como nos pongamos técnicos, no nos se podemos nos va la poner... gente en casa. No, por Dios. Sí, pero es la clave de todo. Bueno. Si es una mercantil o es una entidad financiera. Porque la diferencia supone la posibilidad de cómo se hizo. El Estado interviniera. El Estado intervino como si se tratara de una entidad financiera. Y ellos se defienden diciendo que era una mercantil y que la relación era como entre tú y yo, que hacemos un negocio jurídico o mercantil y que... Antonio, bueno, ahí va la historia. Vamos a recordar a la audiencia qué tipo de producto era el que vendían tan alegremente, porque eran sellos, tanto Fórum como Afinsa. Eran sellos lo que vendían, y lo que vendían era la confianza de una revalorización dentro de un mercado cautivo. Es decir, yo compraba un sello por X dinero y ellos me decían que va a subir mucho. Va a subir, pero ¿en cuánto? ¿Cuánto era la moto que vendían? Bueno, normalmente creo que entre el 3,5 y el 7,5% era donde andaban las rentabilidades prometidas. Un interés prometidas. que eso no está en el Eran mercado. Eran más altos que los del mercado. Pero no podemos achacarle que la gente quiera ganar más dinero. No podemos decir, bueno, el problema es tuyo, que estás tonto, que has picado y que has sido avaricioso. No, la gente, oye, si a ti te dan la posibilidad de ganar más dinero invirtiendo en un sitio que en otro, pues tratas de buscar la mejor posibilidad para tu economía. Antonio, pero la realidad es que a partir de no solo Afinsa, sino toda la problemática que hemos vivido con los bancos últimamente, bueno, pues se han establecido una serie de cautelas a la hora de informar a la gente. Aquí se basaban en un tema esencial, la confianza que otorgaban los comerciales que vendían el producto, más la falta de conocimientos de los inversores en lo que estaban comprando. No estaban comprando nada. Esto es lo que dice la sentencia de julio del año pasado, porque hay una José Luis, a ti te cogió en medio, porque tú estabas como directivo de Afinsa, vendías el producto y además tú también lo comprabas, porque, digamos, estabas en los dos lados de la moneda. Correcto. Yo tenía tan claro dónde estaba invirtiendo mi dinero que todo mi entorno, empezando por mi familia y terminando por amigos y conocidos, estaban seguros de que las cartas que yo les presentaba, los reconocimientos que yo les presentaba del gobierno y de los ministerios, era una empresa de alta calificación crediticia. ¿Eso qué significa? Pues que era una empresa solvente. Ahí está. Tenemos que puntualizar que cuando la empresa fue intervenida, muy bien por lo que ha dicho el abogado, por un cambio de calificación de la noche a la mañana de una inspectora de Hacienda, que pasó a decir, esto no es pescado, esto es carne, la intervención fue irregular. Eso lo avala la sentencia de la Sala 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que hago por segunda vez alusión. ¿Por qué motivo? Porque esa sentencia, que cualquiera la puede buscar ahora mismo en Internet, dice que los contratos eran legales, que la filatería era legal, que los contratos eran ilícitos, que la empresa era mercantil y no financiera y que la intervención no se debía de haber llevado a cabo. José Luis, me imagino que además de clientes, de amigos, incluso familiares,
perdiste mucho dinero. ¿Se puede cifrar la cantidad que tú perdiste? En el caso de nuestro invitado, más de 130.000 euros. Lo que menos importa en esta vida es perder el dinero si lo comparas con el perder la confianza de los tuyos. ¿Vale? ¿Qué pasó, José Luis? Bueno, pues pasó, a mí me llegaron a amenazar de pegarme 2 tiros en el despacho que yo normalmente estaba, en la oficina de la que yo era director, ¿no?, de Afinsa en Trujillo. Bueno, pues la gente cuando no sabe lo que pasa con su dinero, alguna gente entra en pánico. Y aquí llegó el punto de que a mí salir a la calle me costaba trabajo. De hecho, hoy día, ¿te imaginas que yo, por qué llevo 11 años luchando por esta causa? Si yo pensara que habíamos estafado a alguien o que mis jefes se habían quedado con algo, ¿yo estaría aquí sentado hoy día? ¿O es que lo tengo cada día más claro? Y esto se llama responsabilidad patrimonial del Estado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y al final será otro capítulo más de la historia de España. ¿Tú tienes confianza en que esto lo pague finalmente el Estado? Yo tengo confianza de que todavía vivo en un Estado de Derecho, pero que está cojeando en algunos sitios. Y tengo también la confianza, y la tenemos creo que casi todos los españoles, que el poder político y el poder judicial hoy día van de la mano. Porque cada vez que entra un gobierno nuevo, ellos son los que nombran a los jueces, tanto de arriba como hasta abajo. Entonces, hay que separarlo, y para eso tenemos que hacer cosas diferentes. Tu caso es muy controvertido, porque estabas en los dos bandos y lo has pasado francamente mal. Y lo sigo pasando, y creo que estoy en 11 deuda, años. Creo que estoy en deuda con esta sociedad, y hasta que terminen mis días o hasta que sea responsabilidad patrimonial del Estado, estaré trabajando para ello. Vamos a escuchar, si te parece, José Luis, a Guillermo, porque tu caso es bastante flagrante. Más de 130.000 euros. Más. 11 años luchando, Sí, 11 años han pasado desde y aquello. Y seguiré luchando. ¿Tú tienes confianza en recuperar algo de... Toda. Y si le diesen la oportunidad a la empresa de Afinsa, el seguir adelante y volver otra vez hacia lo mismo, yo estaba otra vez con Afinsa, con la confianza que yo tenía en esa empresa, porque en el tiempo que estuve en ella, que fueron varios años, a mí no me faltó un duro de nadie y nada por nada. Guillermo, ¿cómo vive uno en la familia, en tu casa, con tu mujer Ana, con tus hijos? Sí. Ese día en el que te dicen que todo lo que habías ahorrado durante tu vida ha salido por la ventana y de momento no va a volver. 11 años han pasado y no han vuelto, Guillermo. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Me lo vas a decir? ¿Me vas a decir a mí cómo vivimos en aquellos momentos, mi mujer abrazada a mí, diciéndome que habíamos perdido todo? Todo lo que teníamos. Todos los sueños, todas las ilusiones. Toda la ilusión que yo tenía de hacer viajes de esto, de lo otro, se fueron al traste. El llegar, aquella mañana, con un talón que tengo de 2.400 euros, llegar a cobrarlos a la entidad bancaria y decirme que aquello había cerrado totalmente, que había sido precintada la sede de Afinsa. ¿Tú eso cómo te lo tomaste? ¿Te sonaría broma, como mínimo? Pues corriendo hacia las oficinas del... Afinsa de no, Coria. de amigo mío, de allí de Coria, y explicarle el caso. Ya estaba todo movilizado aquello. Porque tú hasta el momento no sospechabas nada, no habías escuchado nada. Nada de nada. Y el director de la entidad aquella era también socio, era implicado. Sí, bueno, afectado también, igual que José Luis, ¿no? Igualmente que él. Ese señor todos los meses subía a Madrid a informarse cómo iba el tema. ¿Y tu mujer, Ana, cómo está? ¿Cómo lo vivió? Pues fatal. Eso era... ¿Te imaginas que te falte ese dinero que tienes guardado ya para una vida posterior? Que venga y yo qué sé, estos señores y te lo barran en 2 días, ¿cómo te quedas? Antonio, esto, en el caso de Guillermo, abusaron de su confianza. ¿En el resto de los 18.000 extremeños fue el mismo perfil que el suyo? ¿La confianza? Claro, la sentencia deja bien claro, porque la sentencia ha condenado a 5 personas, o 6 personas. Ha habido 2 absoluciones. La sentencia, que está recurrida, que lo hablábamos antes. La Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos. Condenas de hasta 12 años de cárcel para los máximos responsables, Hay que el 5 personas que el con presidente. 12, 11 y una persona con 12 y otra persona con 11 años. La condena más alta es de 12 años y 10 meses de presidente. cárcel, que corresponde al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas. Claro, pero, ¿y el dinero? ¿Esta gente ha devuelto? El dinero no va a aparecer.
El dinero no va a Pero el aparecer. dinero tiene que estar en algún lado, Antonio. El dinero está, bueno, la sentencia dice que están condenados por estafa, por insolvencia punible. Insolvencia punible quiere decir que yo te digo que a tú ver, me ahora, dejas el Antonio, dinero... me vas a perdonar. Yo me acabo de perder ahora mismo, porque al principio de la entrevista de esta mesa de actualidad hemos hablado de estafa y ahora me reconoce... Son 3 delitos. Que sí están condenados por estafa. Están condenados, pero está recurrido. Vale. Lo cual no quiere decir que la sentencia sea firme. Hay una sentencia de julio del año pasado y está recurrida. Condenados por estafa. Condenados por lo por tanto, estafa. estamos hablando de una estafa. Efectivamente. Porque está recurrida. Sin sentencia firme. No podemos ir al tecnicismo Vale, último vale. del planteamiento. Efectivamente, hasta que no sea firme la condena. De hecho, por eso están en la calle. Pero, Tony, un detalle Sí, muy dime, importante. José Luis. Y ahora me dirijo a personas que no hayan oído nunca hablar de nuestro caso, ¿vale? Vamos a centrarnos en esas personas. Cuando hay la intervención de estas dos empresas, ¿vale? El juez Santiago Pedraz, que es el que lleva el caso, juzgado mercantil número 6 de Madrid, interviene la empresa, paraliza la empresa y pone allí a un administrador judicial, don Javier Grábalo, ¿vale? Le dice que haga un inventario y que valore la filatelia, los sellos. Afinsa contaba con más de 150 millones de sellos en sus cajas acorazadas. Y este señor, después de mes y medio, le presenta el informe al juez, pero en ese momento Santiago Pedraz, el juez, había ido de vacaciones y lo sustituía a un juez prevaricador, que por eso lo han echado de la carrera, que es el juez Baltasar Garzón. Le presenta y le dice que son 2.184 millones de euros. Y al decirle esa cifra a Baltasar Garzón, dice, entonces no podemos llevar a cabo la quiebra. Hay que cambiar los informes. Y borran los 2.187 millones de euros que valía la filatelia, según el administrador judicial y según todos los catálogos a nivel internacional, y cambian y lo ponen infravalorándolo un montón de millones menos. Ahí es la insolvencia que ellos quieren acusar, pero es mentira. Nunca hubo estafa, nunca hubo insolvencia, y menos punible, que significa intencionada, y nunca hubo delito contra nadie. Es una conspiración y se llama responsabilidad patrimonial del Estado. Y me encantaría que me oyeran los jueces y que me llamaran a declarar. Y el juez Garzón por algo no está en la carrera política, ¿vale? Pero a día de hoy que la sentencia que decía Antonio está recurrida, quiere decir, no sabemos si van a ir o no a prisión. La idea de momento está en la calle. La idea del Poder Judicial es salirse con la suya, porque al gobierno le cuesta más barato que estos señores vayan a prisión y salirse con la suya que los más de 20.000 millones de euros que tenemos que poner en nuestro bolsillo, ¿vale? Guillermo, en definitiva, siempre acabamos pagando los de siempre. Sí. El españolito, en este caso el extremeño, el desgraciado. de a pie. Sí, el desgraciado, los pobres. Antonio, permíteme, te voy a presentar a una persona. Todo esto está sin preparar, porque hablando del programa, del tema que íbamos a hablar hoy de Afinsa, tenemos una amiga en el público que se llama Miriam, que es de Burguillos del Cerro, y casualidades de la vida, hablando con nuestro público de hoy, nos ha contado su caso, pero me gustaría compartirlo con todos ustedes que nos están viendo porque es bastante interesante. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puedes contar tu caso, Miriam? ¿Cuánto dinero perdiste? Yo 6.000 euros. 6.000 euros. Sí. ¿Y cómo llegas a Finsa? Pues yo fue por Fórum Filatélico, porque una tía de mi marido ya llevaba ya mucho tiempo cobrando un dinero y por mediación de ella nos dijo que invirtiéramos, que luego cuando pasaran 10 años pues íbamos a cobrar una cantidad de dinero, según lo que fueras invirtiendo. Y yo invertía 60 euros todos los meses. Entonces yo llevaba pagando como 5 o 6 años. Y cuando yo me vine, porque yo soy de Madrid, cuando me vine de Madrid aquí, fue cuando me enteré por la televisión que había habido, vamos, que Afinsa y Forum, que habíamos sido estafados y que no íbamos a cobrar nada de dinero. ¿Y hasta ahora has visto algo de dinero? ¿Te han dicho algo? Sí, yo he cobrado como un 20%. El último, hace como 3 o 4 años, cobré un 12%. ¿Y cómo lo has conseguido? Porque a lo mejor puedes iluminar, en este caso, a Guillermo. Yo, la tía de mi marido, todo hacia ella, porque como ella era la que nos metió en esto, ella es la que me ha ido informando, que teníamos que mandar todo a través de internet, todos nuestros datos, nuestros contratos, para que pudiéramos cobrar ese dinero. Entonces yo por lo menos he cobrado un 20%. Todavía hay un 80% que me parece a mí que no vamos a cobrarlo. Miriam, muchas gracias. De nada, gracias. Antonio, ¿conoces más casos como el de Miriam donde hayan cobrado parte del dinero? ¿O cuál es la tónica normal? ¿Que la gente no cobre nada o esta, que al menos cobren algo? Vamos a ver, aquí hay un problema, porque bien José Luis decía, ¿en cuánto estaban valorados los sellos?
2.187 No, la valoración millones real de de euros. los sellos que estaban en las cámaras. 2.187 millones de 150 euros. millones has dicho. Más de 150 millones de unidades de sello. Ajá, de unidades de sello. unidades de sellos. Y en euros más de 2.100 millones. 2.100 millones. 2.187 millones Claro, de en euros. unidades de sellos. En Este sellos. era un negocio de sellos. De Un negocio- los cuales, discúlpame Antonio, 218 en Extremadura. Aproximadamente el 10% de lo que es la empresa Afinsa. Hablo más de Afinsa que de Forum porque yo trabajaba allí, ¿vale? Pero si sumamos Afinsa con Forum, hablamos de cerca de 400 millones de euros, lo que afecta a nuestra región, ¿vale? También puntualizar que todos los sellos se encontraban debidamente guardados, clasificados, con su certificado de autenticidad. Estos no son sellos que yo cojo en la impresora de mi casa y los hago, ¿vale? Y muy importante, y creo que antes de acabar esto debemos de ir al meollo de la cuestión. ¿Dónde se engendra esto? No es que mañana llego a casa y tengo un hijo, ¿no? Primero he estado con mi mujer, después se ha quedado embarazada y después ha nacido el hijo, ¿vale? Pues aquí se ha hecho todo al revés. Aquí la intervención ha sido totalmente al contrario, porque como bien sabrá nuestro letrado, primero se tienen pruebas, primero se buscan pruebas, se tienen pruebas, antes hay una denuncia o no, segundo se investiga y cuando se ve que es verdad se detienen a las personas, se intervienen y luego al juzgado y condena. Aquí no, ¿vale? Entonces todo eso hay que mirarlo porque Aclarado. el caso, ¿sabes cómo se llamaba la operación? La operación se llamaba Operación Atrio. ¿De dónde saca la policía el nombre de Operación Atrio? En el Hotel Atrio Boutique de Valladolid tuvo la reunión del ministro Pérez Rubalcaba con Emilio Botín. Nos estamos metiendo ya, y está José Luis, escrito- ¿sabes Claro. lo que pasa? Mira, No, José no Luis, metemos, ya acabó. No, mira, no, José Luis, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos a la audiencia que en estos casos tan enrevesados, tan gordos, si empezamos a dar detalles, si empezamos a dar, si somos tan puntillosos con las declaraciones, la gente se nos pierde y desconecta. Entonces, yo pediría que fuéramos al meollo y centráramos, si os parece, el tema, por ejemplo, en lo que le había preguntado a Antonio, en el perfil de los afectados. ¿Es normal, y permíteme que te vuelva a repetir la pregunta, que sea el caso, por ejemplo, de Miriam, esta vecina de Burguillos del Cerro, que se haya recuperado parte de ese dinero o al contrario? Lo normal es lo de Guillermo, que no ha visto todavía un duro. Claro, lo normal es que los afectados no vayan a ver. En principio dudo mucho que vayan a poder conseguir recuperar los fondos. O sea que encima Miriam tiene que... Es una suerte la que ha tenido. Tiene que dar gracias, porque, ¿no? Sí, porque es muy complicado que recuperen los fondos. No, perdonar, ¿Por qué le quería perdonar un momento. Nosotros, aquella señora, por ejemplo, ha recuperado el 20%. El 20%, ha recuperado, sí, el 20%, el 20,5%. Y nosotros, los de Afinsa, hemos recuperado un 10%. En 2 veces nos dieron 2 limosnas de 5%. Del 5% y el 5%. Es lo que nos han dado a nosotros. Y a los de Forum le dieron un 20,5%. Pero por eso te comentaba que era muy complicado vayan a recuperar la totalidad de los fondos, porque aquí hay una clave también en todo esto, en cuánto valía aquello. Por eso le hacía yo la pregunta a José Luis. ¿Estaban valorados los sellos que se tocan? Me llama la atención... 150 millones. Antonio, faltan a cuenta 2.500 millones. Me llama la atención, permíteme la pregunta, tú como experto financiero, que no sepas la cuantía, y ahora me hago yo la pregunta, ¿tanto vale un sello? No, tanto dijeron que valía. Perdona. Las cosas valen lo que tú quieras de contarle a alguien que vale y que él se lo quiera creer. Esta era la realidad. Perdóname. Había 150 millones de euros en sellos y decían que valía 2.500 millones. De ahí que otra de los delitos por los que se condena es por falsedad de las cuentas, porque no coincidían las cuentas con los sellos. Un momento, vamos enseguida contigo, José Luis. Termina Antonio y quiero que me expliques si a día de hoy sigue siendo un producto rentable a la hora de invertir, un sello. Un sello después del escarmiento de Afinsa. Es rentable cuando tú consigues venderlo, pero si el sistema está cerrado, si tú y yo nos dedicamos a cambiarnos sellos aquí, el valor del sello será el que tú y yo decidamos sobre la marcha, salvo que salga al mercado, entonces tendrá un valor real. Este fue el grave problema, los valores no eran reales porque los sellos, la compra y venta de sellos y la revalorización... ¿Quién fijaba esa revalorización? La propia Afinsa. Claro. Ese era el problema. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. El sello tiene un valor si sale al mercado, pero no salía al mercado. Yo como, hombre, vamos a ver, como abogado en un tema tan enrevesado, con un afectado, con el dinero de su vida,
con otro afectado que además era... Por partida doble, el caso de José Luis. Porque estaba dentro de Afinsa. Hombre, yo no puedo emitir opiniones personales, ni siquiera subjetivas. Yo todo lo que digo es lo que está diciendo Pero la Antonio, sentencia. como experto financiero, y luego hago extensible esta pregunta a vosotros, ¿qué recomendaciones harías a la audiencia? Precauciones... ¿Qué precauciones tenemos que tener los extremeños a la hora de firmar de invertir y firmar un producto como este? Pues mira, que sea una entidad reconocida por el Banco de España. Pero en este caso José Luis nos ha dicho sobre todo por el fondo de... No, Afinsa no estaba reconocida por el Fondo de Garantía de Depósitos. Por eso ninguno de los afectados va a poder recuperar la totalidad, porque si no el Estado se encargaría de pagarle 100.000 euros por titular. Es decir, cualquier banco hoy quiebra. Sí. Y si tú eres titular de una cuenta, hasta 100.000 euros va a llegar el Estado a través del Fondo de Garantía de Depósitos y te va a devolver el dinero. Ahora bien, el Fondo de Garantía de Depósitos tiene que reconocer a esa entidad. Como esto se trataba de una entidad financiera no registrada, está no reconocida. Por lo tanto, es dudoso que vayan a poder conseguir recuperar sus fondos. Guillermo, a las personas que hayan sido tentadas por estos productos de máxima rentabilidad, ¿Me permite un momento? Por supuesto. Vamos a ver. Este señor dice que no estaba reconocida por el Estado, por el esto, por lo otro. No, yo no lo digo, lo dice la sentencia. Ah, lo dice la sentencia. Sí. Y cuando le dieron los premios que le dio ¿quién fueron? El ministro, que fue galardonada por la función que estaba haciendo, cómo se estaba comportando, el dinero que estaba, eso. No estaba reconocida por el Estado y estaba premiada por ellos mismos. Yo lo que sé, y la sentencia así lo que explica, usted ha leído, usted sabe lo que usted ha leído. No, por Dios, la realidad es que es una entidad financiera no registrada, por lo tanto no está avalada por el Fondo de Garantía de Depósitos. Todo lo demás son elementos subjetivos que yo entiendo que a los afectados o a la propia Afinsa, pues lógicamente es donde, claro, lo que no está registrada y está garantizada a la hora de soltar el dinero, pero antes cuando lo estaban recuperando, Guillermo, todos los años de mí. Estamos confundiendo a la audiencia bastante. Guillermo, dígame. Tenemos que ir terminando porque se nos acaba el tiempo, la televisión es así de rápida. Ya. Yo te invito a que vengas otro día para hablar tranquilamente sobre este asunto, sobre Afinsa, sobre Forum. Y lo único que te voy a preguntar, ¿tienes esperanza en recobrar algo del dinero? No, algo no, todo. ¿Tú piensas que estás convencido de que lo vas a recuperar todo? Todo los 135.000 euros. Intereses. Todo. Y los intereses. José Luis, brevemente. Yo también estoy convencido de que vamos a recuperar todos más las plusvalías. Pero es que estábamos confundiendo a la audiencia. No eran 150 millones de euros, eran 150 millones de sellos, valorados en 2.187 millones de euros, ¿vale? Y los sellos sí tienen revalorización. Y no era Afinsa quien le ponía el precio. Afinsa se regía por 12 catálogos a nivel internacional. ¿La gente sigue invirtiendo en sellos? La gente sigue, el coleccionista sigue siendo coleccionista. Pero no a estos niveles. No, es que el sello que yo pego en las cartas no es el sello de colección. Es que hay sellos que valen 3 millones de euros. José Luis, un sello vale 3 millones de euros. ¿Cuánto se va a vender la totalidad de los sellos? Pero perdona, es que antes estaba diciendo, es que el Fondo de Garantía de Depósitos no, es que no éramos financieros, éramos mercantiles. Si por el cambio de la palabra financiero a mercantiles ahora resulta que nos han intervenido, bueno, pues todos los impuestos que hemos pagado como mercantiles nos los tendrán que devolver. Pero una pregunta solo. ¿En cuánto van a vender? Antonio va a añadir algo y cerramos. Sí, una preguntita que para que nos conteste José Luis, que seguro que la sabe. ¿En cuánto va a vender el administrador judicial la totalidad de los sellos? Pues como está haciendo administración desleal, en lo que a él se le ponga por la mañana cuando se levanta, 2 millones te lo aseguro. de euros. No, perdona, esos son los de Forum. Los van a subastar. Esos son los de Forum. No, los de Afinsa. No, los de Forum, perdona. 2 millones de euros es cuando va a salir. Sea como fuere, independientemente los están infravalorando, están haciendo lo que les da la gana. José la empresa Luis. que teníamos, perdona, de 1.800 millones de dólares en Estados Unidos, la han vendido por 50 millones. Señores, están haciendo lo que les da la gana. Es que tenemos una sentencia Se que llama aún no es firme conspiración. porque está pendiente de recurso, pero bueno, es una sentencia de la Audiencia Nacional que condena a penas por estafa. Mucho me temo, Antonio, por insolvencia Guillermo, punible José Luis, mucho me y por temo falsedad. a los tres y Miriam, que vamos a seguir hablando de Forum y se de quedan Afinsa. muchas cosas por decir y muy aclaratorias, Antonio. Pues si te muchas parece, cosas, José Luis, muchas. tienes las puertas abiertas en el momento que abramos debate sobre este asunto, que, como digo, me imagino que va a traer cola, porque si la sentencia todavía no ha sido firme, seguro que volvemos a hablar del tema y seguro que estarás aquí sentado con nosotros para aclararlo. ¿Te parece, José Luis? Así espero. Y hago extensiva la invitación. Directamente pedir eso ¿A quién quieres pedir? A la parte norte de Extremadura. Venga, esa es tu cámara. Mira, la 5. Esa es la 5. Lo que quiero pedirles a todos los afectados de
a Extremadura. Mira, Guillermo, estamos ahí en esa. Ah, vale. Ese señor de barba feo. Vale, ya. Es muy feo, desde luego. Que digo yo que quiero pedirle a todos los afectados de la zona norte de Extremadura que por favor haya un poco más de unión y que no vayan con la cabeza cachada por la calle porque los van a decir que son unos estafadores, vamos, que han querido ganar el dinero a costa de unos y de otros. Que por favor se unan y que el día 13 de mayo tenemos una manifestación en Madrid donde podemos unirnos todos y poder sacar todo esto adelante. Pues Guillermo, muchas gracias. Y darle gracias a Extremadura. Muchas gracias. Gracias a los tres, José Luis, Antonio, gracias. Bueno, pues